Lejos o cerca, cuenta con Dios. Escritura de hoy. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Mateo 14, 15, 17. Se encontraban en una situación complicada por el número de personas que había en ese lugar. 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Estábamos hablando de más de 10,000 personas por lo menos. Alimentar a tal multitud de manera improvisada era un gran desafío, y hoy lo sigue haciendo. Jesús, sus discípulos y aquella multitud se encontraban en un lugar físicamente difícil, el desierto. Estaban en un lugar lejano. Las aldeas estaban lejos. Su situación geográfica hacía difícil la situación que tenían. El tiempo se había pasado. Era tarde, en la noche. La gente tenía hambre. Había una necesidad apremiante. Y por si fuera poco, había pocos recursos. Mateo 14, 13 al 21. Muchas veces nos encontramos en una situación como esta. Nuestra posición. El lugar en que nos encontramos es muy distante en nuestra mente, como para poder solucionar nuestro problema. Nos encontramos con que el tiempo se nos ha pasado, con que debimos haber hecho ciertas cosas en el ayer, en el pasado. Nos encontramos con que tenemos una necesidad apremiante, pero estamos muy lejos y se nos ha pasado el tiempo. El recuento de una situación así y resolverla provoca angustia, dolor y desesperación para el que la enfrenta. Notemos que Jesús tuvo compasión de aquella multitud. Jesús tuvo compasión de aquellos que se encontraban en un lugar distante para resolver su problema. Tuvo compasión de aquellos que estaban fuera de tiempo para resolver su problema. Tuvo compasión de aquellos que, en lo natural, tenían pocos recursos. Y Jesús no iba a permitir que ninguno de ellos regresara con hambre a su casa. Quizás hoy tú piensas que estás muy lejos, que tu tiempo ha pasado, que tus recursos no son suficientes. Si este es tu caso, entiende que Jesús tiene compasión de ti. La palabra compasión se narra en Lucas 15:20. Cuando el padre vio al hijo pródigo regresar a su casa y tuvo compasión de él. Esa palabra, compasión, se refiere a un profundo dolor en el interior. Cada vez que, en tu mente, tú estás en un lugar incorrecto, cada vez que en tu mente piensas que tu tiempo ha pasado y cada vez que en tu mente piensas que no tienes los recursos suficientes, en el interior de Dios hay una gran tristeza, un gran dolor. Lo más que Dios quisiera que tú supieras es que cuando tú estás cerca de Él, no importa cuán lejos estás de la aldea, cuán fuera de tiempo te encuentres o cuán pocos sean los recursos, Él no va a dejar que tú salgas de su presencia insatisfecho y con hambre. Lo peor que tú puedes pensar de Dios es que Él ve la posición en que estás y no quiere hacer nada para ayudarte. Es todo lo contrario. La compasión. El dolor de Jesús lo provocó el ver que sus discípulos pensaron resolver aquella situación de la misma manera en que los hombres comunes la hubieran resuelto. Lo primero que los discípulos dijeron fue: déjalos ir. En otras versiones dice: no tenemos para comprar. Si hay algo que a Dios le da dolor, es que ante tus necesidades decidas olvidarlas porque no tienes para suplirlas. Miras la cuenta del banco y dices: imposible.
antes que creer que Dios lo puede suplir. Si hay algo que le trae tristeza a Dios, es que tú no puedas creer que Él te puede dar todo lo que tú necesites. Lo primero que vino a la mente de los discípulos fue comprar. Pero ese es el sistema natural, el sistema del mundo. No había entendido que Dios no se gobierna por el mismo sistema que se gobierna el mundo. Dios no se gobierna por el mismo sistema que se gobierna tu país. Hay un sistema más grande, un poder más grande. Jesús hizo que todos se sentaran a comer. De la misma manera, tú vas a comer. Hay bendición para tu vida. Quizás no tienes suficiente dinero para aquello que necesitas, pero ¿no podrá Dios hacer un milagro para dártelo? ¿Por qué estás frustrado, triste, desesperado? ¿No podrá Dios de manera milagrosa suplir tu necesidad? Amigo mío, Dios no se ha olvidado del problema que tienes, de tu necesidad. No olvides tú que si estás cerca del Señor, siguiéndole para oír la palabra como aquella multitud, si tienes pasión por recibir lo que Dios tiene para ti, puedes estar tranquilo, porque provisión viene en camino, aunque no tengas suficiente dinero para comprar. Dios va a multiplicar hasta darte todo lo que tú necesitas. Deja de limitarte, recurriendo a los métodos naturales para resolver tus problemas. Abre tu mente al mundo sobrenatural de Dios. ¿Quieres ver la mano de Dios en tu vida resolviendo tus necesidades? ¿Quién te ha dicho que Dios necesita pedirle permiso a la economía o a la situación que estás pasando? Dios lo va a hacer. Él tiene cuidado de ti. ¿Sabes por qué? Porque eres su hijo. La oración de hoy. Padre, gracias por la compasión que nos tienes, porque son parte de tus atributos divinos. Gracias porque tú suples toda necesidad en nuestras vidas por tu divino poder que nos ha sido dado, por medio de la cual nos has dado grandísimas promesas para vivir la vida abundante aquí en la tierra, en línea a tu palabra. Te pido que suplas las necesidades y situaciones que puedan estar experimentando nuestros amigos y hermanos que nos leen y escuchan en este ministerio, en el nombre de Jesús. Frustración, tristeza, estrés, ansiedad, angustia, dolor y sufrimiento se van de las vidas de mis hermanos y amigos en este momento, porque mi Dios es compasivo y propicio para todos aquellos que lo buscan y se humillan delante de su presencia. Padre, declaro una manifestación de tu poder y gracia sobrenatural a favor de cada lector y escucha. Declaro que lo que no fue posible en tiempos pasados, hoy tú, mi Dios, lo restituyes al 100% en el nombre de Jesús. Amén. Pensamiento de hoy. Si permaneces cerca, no tienes que renunciar a lo que necesitas, porque es imposible estar cerca de Jesús y permanecer de la misma manera. Amén. Queridos amigos y hermanos, sus oraciones y donativos son de gran ayuda para este ministerio. Agradecemos toda ofrenda y donativo que Dios ponga en tu corazón sembrar en la siguiente cuenta: 520416 543245 4092 de Citibanamex. Sabemos que Dios multiplicará toda semilla que siembres en este ministerio. Gracias por compartir, por dejar un me gusta y dejar un comentario. Te espero el día de mañana. Bendiciones.